Charla en directo con Margarita Saldaña. San José, el silencio del Padre. El Papa Francisco ha proclamado el año 2021 como el año de San José. Toda una celebración que ha impulsado a Margarita Saldaña a adentrarse en la figura del santo. La autora ilumina la vida del Padre que habita en el silencio y para los demás. Hola, buenas tardes, Margarita, ¿qué tal estás? Hola Magdalena, buenas tardes desde París. Pues muy contenta en este día de San José, día de fiesta. Ajá. Sí, sí, ¿allí también es fiesta? No, pero bueno, es No. fiesta para la Iglesia Universal, así que la Ajá, celebramos. sí. Bueno, aquí también pasa en España, ¿no? Que hay comunidades que celebran fiesta y no es día laboral, y hay otras que es día laboral, pero bueno, se conmemora a San José, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Celebrar San José contigo, con una autora que tiene la suerte de haber sacado este libro, el de San José, Las entrañas, los ojos de las entrañas, y que ya está en su segunda edición. La verdad que ha sido todo un éxito tu propuesta editorial. Aunque bueno, es verdad que ahora no estamos aquí por este éxito editorial, sino porque queremos celebrar de manera especial este San José, que el Papa Francisco pues le dedica a este año 2021. En su carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, declara este 2021 como el año dedicado a la figura de San José. Es una manera también de conmemorar el 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. Y entonces el Papa, en esta carta, una bonita carta que le dedica a San José y también a la humanidad, ¿no? Porque su deseo de dedicar este año 2021 a San José nace durante la pandemia. O sea, sus reflexiones en torno a la experiencia que nos está llevando el COVID-19, pues él recae o reflexiona sobre cómo esto está golpeando a la sociedad y cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas de los últimos shows, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos de los supermercados, limpiadores, cuidadoras, transportistas, las fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes religiosos y tantos otros que están haciendo posible que esta sociedad mire al futuro con esperanza. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? Como San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, y sin embargo, el suyo es un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. La verdad que la carta es muy bonita, reflexiona en torno a una figura que realmente desconocemos. Antes de hablar de San José y un poco asomarnos a la figura que tú también describes en tu libro, quisiéramos conocer un poco tu realidad ahora, ¿no, Margarita? Porque te estaba preguntando, tú estás en París y me estabas comentando que estás trabajando allí, ¿no? Desde hace un año. Sí, bueno, en París estoy trabajando desde hace 6 años, trabajando Ajá. y viviendo, pero desde hace un año estoy trabajando en una clínica de cuidados paliativos, acompañando a personas en el final de la vida.
Y también es muy bonito este año poder hacer ahí la experiencia de estar cerca de San José, el que ha sido también considerando por la tradición de la Iglesia como patrono de la buena muerte. Así que ahí cada día en este trabajo de acompañar a los enfermos que hacen su gran paso, me siento yo también acompañada por José. Bueno, llevamos toda la vida celebrando San José, ¿no? El Día del Padre. Sí. Y nos asomamos a él desde las imágenes de nuestros padres. O sea, desde las fiestas grandes que celebramos, pues, por ejemplo, en Valencia, las fallas o el Día de San José Obrero. Y ahora nos acercamos a San José como los ojos de las entrañas. ¿En qué sentido? ¿Y por qué? ¿Por qué reflexionas desde esta mirada sobre San José? Pues mira, el proceso de escritura de este libro, para empezar, habla de esta realidad, ¿no? Porque para mí ha sido como si me hubiera puesto a pintar un icono, o sea, cerrar los ojos yo misma y dejar que interiormente fuera fluyendo esta experiencia que yo he tenido de cercanía con José a lo largo de la vida, ¿no? Y lo que he podido descubrir al escribir este pequeño texto, porque no olvidemos que es un texto corto, meditativo, contemplativo, yo diría, es que José, por la manera como él particularmente recibe la revelación, es decir, el mensaje de salvación que le es dirigido y al que está invitado a colaborar, es invitado a cerrar los ojos él mismo, ¿no? Él recibe la revelación en sueños. El Evangelio de San Mateo describe 4 sueños. Nunca escuchamos que José pronuncie una palabra, nunca vemos que él responda al ángel, a los sueños y a los mensajes que el ángel le dirige a través de palabras, sino simplemente con su acción. Entonces José cierra los ojos, le vemos continuamente en la escritura soñando y recibiendo entonces por dentro, con los ojos del corazón, con los ojos de su profundidad más honda, los ojos de las entrañas, él recibe este mensaje que se le dirige y solamente al pasar la realidad a través del corazón y de las entrañas, él se siente después capacitado, digamos, para abrirlos de una manera muy grande, muy potente y poder así asumir la realidad que se le presenta y dirigirse con determinación hacia ciertos futuros que seguramente él no había imaginado, ¿no? Por eso este movimiento de cerrar los ojos interiores para abrirlos después desde una presencia, desde una calidad de presencia nueva, los ojos de las entrañas. Una bonita mirada para reflexionar sobre un santo. Pero bueno, yo creo que también a lo largo de tu trabajo editorial, porque con nosotros tienes también publicados más libros, ¿esta reflexión se fragua o ha sido impulsada por esta carta del Papa Francisco? Bueno, este libro es una gran sorpresa para mí misma, porque nunca había pensado escribirlo. Sin embargo, cuando el Papa declaró el año de San José, bueno, me pidieron y yo quedé fascinada por la lectura de la Patris Corde y entonces no pude decir que no, ¿no? Pero cuando me puse a escribir o a pintar interiormente el relato, sí me di cuenta de que este José de Nazaret lleva muchos años caminando conmigo. Y esto por varias razones, pero la que os comparto en este momento tiene que ver con mis libros anteriores, y es que mi centro de interés, mi centro de investigación principal es el misterio de la vida oculta de Jesús. Y durante varios años estuve investigando sobre este misterio que ha sido tan denostado y tan olvidado por la teología y por la espiritualidad, bueno, también por la liturgia y por la homilética, por la catequética, bueno, entonces estuve investigando y claro, cuando te acercas a investigar sobre el misterio de Nazaret, te encuentras con José, porque José está ahí presente con una densidad muy importante, tanto en la escritura, aunque se hable poco de él, pero su presencia significa, como después en toda la historia de la espiritualidad, cuando se comenta este misterio, José siempre está ahí de diferentes maneras. Entonces, efectivamente, en el año 2014, Salterre publicó Rutina Habitada, Vida Oculta de Jesús y Cotidianidad Creyente. A continuación, una versión más divulgativa, Tierra de Dios, una espiritualidad para la vida cotidiana. Y en este último libro ya yo me acerqué, quizá de manera inconsciente, a esta
presencia de José, y ahora pues me doy cuenta de que he recogido simplemente los frutos intelectuales y también interiores de todo este trabajo previo que me ha llevado varios años. Bueno, esta reflexión del Papa Francisco surge o es fruto también en el silencio de la Plaza San Pedro durante el confinamiento, ¿no? Todos tenemos además esa imagen de la Semana Santa, él solo en la plaza, y bueno, eso es lo que él, bueno, entre otras muchas reflexiones y su riqueza espiritual, bueno, pues ha dado muchos frutos de este tiempo, pero bueno, en este caso la carta apostólica de Patris Corde. Entonces parece como que el silencio llama al silencio, porque San José vive en el silencio, habita en el silencio, como decíamos en la entradilla, ¿no? Y entonces la historia de San José es desconocida, o está solamente hay dos evangelistas, ¿no?, que se refieran a San José. ¿Por qué los evangelios no iluminan la historia de San José, y por qué hoy el Papa Francisco se detiene en su figura? En realidad, el Papa Francisco yo creo que es un papa muy nazareno. Como tú señalabas en la introducción, es el papa que se ha fijado en las cosas pequeñas, en los santos de la puerta de al lado. Es el papa que pone de relieve la importancia de personas a las que normalmente no nos detenemos a mirar: los cajeros en los supermercados, las personas que recogen la basura, etcétera. Entonces, los evangelistas, y este es el gran tema, si quieres, de rutina habitada, los evangelistas, cuando se ponen a recoger los acontecimientos de la vida de Jesús, lo que hacen básicamente es fijarse en el acontecimiento pascual y en los relatos del ministerio público. Pero los 30 años de Jesús en Nazaret, de los que forma parte José, son los que vienen a dar una densidad verdaderamente humana a su figura, es decir, que son los que afirman, los que dan carne a la humanidad de Jesús. No puede haber verdadera humanidad si no tenemos un padre y una madre, y José está ahí como un signo de esta verdadera humanidad de Jesús que profesamos en el credo, ¿no? Es verdad que los evangelios han pasado como por encima ciertos detalles porque en la época eran conocidos. No olvidemos que que Jesús en los 4 evangelios es reconocido como nazareno, como hijo de José, el de Nazaret. Sin embargo, es una figura de la que no se cuenta nada o muy poco, como se cuenta también muy poco de María, cuya figura en los evangelios es también una figura muy secundaria respecto de los apóstoles, por ejemplo, y como se cuenta muy poco de los 30 años de Jesús en Nazaret. Entonces, este gran silencio de los evangelios para mí es una palabra de revelación, y una palabra que es preciso descifrar. El silencio es una palabra. El silencio no significa que la figura de José no tenga ninguna importancia y por lo tanto no haya nada que decir sobre él, sino todo lo contrario. Es una palabra de revelación que hay que aprender a descifrar, ¿no? Y esto es lo que yo creo que Francisco ha hecho con mucho acierto en la Patris Corde, y lo que, bueno, sencillamente yo intento también como desarrollar a lo largo de esos 3 capítulos que forman el texto, ¿no? Los nombres, los dolores y los gozos y los milagros, que son como 3 formas simbólicas de acercarnos a este silencio de José. Bueno, además es que en este libro descubres eso, ¿no? Lo hondo que tiene ese silencio. Bueno, pues sí que vas a la entraña, desde luego vas a la entraña, pero nosotros lo hemos conocido a San José siempre en la superficie, digamos, ¿no? A través de las imágenes. Y entonces tú en el libro pues vas desgranando esos nombres y esas figuras que le han ido representando, y que de pronto dices, pues sí, efectivamente llegas a lo que va más allá de la imagen. Y entonces, ¿por qué? Porque hemos sido capaces de representarle, pero no hemos sido capaces a lo largo de la historia de ahondar más en él.
Bueno, yo no sé si es a lo largo de la historia o más bien quizá a lo largo de la historia más reciente, ¿no? Porque fíjate Ujú. que si recordamos bien, en las casas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, había muchas veces, por ejemplo, en la cocina, un calendario con la figura de San José. No sé si te acuerdas, Ujú. Magdalena. Sí, Era sí, una figura sí, que estaba muy presente en los calendarios de las cocinas. Había San José o bien el Sagrado Corazón muchas veces, ¿no? sí. Es decir, Ujú. que San José ha estado muy presente en la religiosidad popular y muy presente en la religiosidad popular porque el pueblo cristiano, con mucha sabiduría, le ha reconocido siempre como padre, como protector, como presencia cariñosa, como abogado de la buena muerte. El pueblo cristiano lo ha tenido siempre muy cerca. Pero lo que ha ocurrido, desde mi punto de vista, es que a partir de la renovación del Vaticano II, a San José, como a otras, ha ocurrido con él como con el conjunto de la devoción popular, ¿no? Que de alguna manera hemos dado otros pasos unos ciertos pasos de renovación, pero no hemos sido capaces de guardar lo esencial de que aquellas imágenes revelaban, ¿no? Entonces, hemos arrancado, digamos, los calendarios de la cocina porque ya no Sí. pegaban en nuestras cocinas de IKEA, digamos, Ajá. y sin embargo no hemos sido capaces de ir al fondo de lo que esos calendarios estaban intentándonos a contemplar cada día del año, ¿no? Que era, pues, por ejemplo, yo en el libro recojo, o digamos, no, sí recojo esa tradición popular tan bonita de los dolores y los gozos de San José, que las personas más jóvenes no la conocen absolutamente, pero las personas más mayores sí que la han rezado muchas veces. Es una oración que tradicionalmente se realizaba 7 domingos antes de la fiesta de San José y que contemplaba 7 escenas de los evangelios en las que José sentía un dolor y vivía un gozo. Entonces, esta devoción de los 7 dolores y gozos de San José, como tantas otras devociones populares, desapareció. Y sin embargo, a mí me parece interesante recuperarla no ya desde aquella espiritualidad anterior al Vaticano II, que quizá en muchos momentos carecía de una base teológica sólida, sino a partir justamente de todo lo que hemos podido investigar y conocer e incorporar después, pero no perder esa esencia, ¿no? Y por eso en este capítulo de los dolores y los gozos, pues yo invito al lector hacer como un pasaje, ¿no? Con José, por ejemplo, de la experiencia de decepción al abrazo o del límite a la comunión, de la incomprensión al sentido. ¿Ves? Entonces, Sí, sí. creo que lo interesante es esta invitación a volver a la esencia, no de las imágenes, sino de aquello que las imágenes nos estaban invitando a contemplar. Exactamente, porque de esos dolores a esos gozos, o sea, es un contraste bien bonito y muy real, yo creo, ¿no? O sea, que al final es la humanidad, ¿no? De San José, cómo se va representando a lo largo de estos dolores, o sea, cómo va superando y cómo se va abriendo a la esperanza, no sé, la verdad que es un capítulo que abres los dos frentes en contraste, ¿no? Ese dolor y ese gozo, que nos puede ayudar también. Yo diría que más que en contraste, en proceso, porque lo Ajá. interesante creo que es contemplar tanto en José como en nuestra propia vida, que a pesar de que hay situaciones dolorosas, difíciles, límites de las que no podemos escapar, porque nuestra vida humana está anclada ahí, sí podemos hacer un camino, un itinerario, un proceso para descubrir a partir de esas mismas situaciones dolorosas nuevas posibilidades de vida. Y es quizá también esto lo que la pandemia nos está invitando a aprender, ¿no? Cómo a partir de situaciones que parece que solo generan muerte, cuando nos abrimos y nos ponemos en camino, podemos descubrir que hay nuevas posibilidades y que se abren nuevos horizontes, ¿no? Entonces, no es una oposición de contrarios, no es una tensión, es decir, sí, es una tensión para hacer un proceso que a cada uno le llevará un tiempo diferente, como a José,
para ir pasando o saliendo de la oscuridad hacia la luz, ¿no? El otro día te pasaba las preguntas y quería terminar un poco preguntando qué nos dice San José, ¿no? Al hombre y a la mujer de hoy. Pero bueno, también querría un poco concretar qué te ha dicho a ti, qué has descubierto. Tú que eres teóloga, que has profundizado en la Biblia, en el Nuevo Testamento y de pronto te invitan o te sientes invitada a escribir este libro, ¿qué has descubierto? Pues mira, he descubierto en primer lugar esta faceta de José de dejarse guiar por la intuición, ¿no? Soñar no es perderse en abstracciones inútiles, sino escuchar el corazón y los mensajes que ahí nos llegan para ponernos en camino a partir de ellos, ¿no? Y yo he sentido verdaderamente que José es un personaje que realiza este proceso y es uno de los aprendizajes que yo he como sentido en mí misma y que invito también al lector a hacer. Escuchar los propios sueños, escuchar las invitaciones o las intuiciones que ahí surgen para después abrir los ojos y vivirlos, ¿no? Después, otro de los aprendizajes que he querido compartir es precisamente lo que comentaba ahora, ¿no? De la fuerza del proceso, la fuerza del camino, ¿no? Que el gozo no está a la llegada, está también mientras vamos caminando y recorriendo la vida, ¿no? El gozo está como José, precisamente, como en dejar que nuestra vida cotidiana, nuestra rutina, vaya siendo habitada cada vez más por esta presencia de Jesús. José que vivió 30 años o 20 años, no sabemos nada de la muerte de José, pero que vivió con Jesús, ¿no? Dejar que nuestra propia rutina vaya siendo como habitada por él, ¿no? Por la fuerza de Jesús. Y un tercer aprendizaje, un tercer descubrimiento sería que yo también, que nosotros también, cada una y cada uno de nosotras y nosotros, somos capaces de hacer milagros. Y este es el tercer capítulo del libro, ¿no? Los milagros no son acontecimientos prodigiosos y desconectados de la realidad, sino como intervenciones de Dios que vienen a mostrar que la realidad puede llegar más lejos de lo que nos habíamos imaginado. Y cada una y cada uno de nosotros, como José, somos capaces, con la fuerza del Espíritu, con la gracia, de hacer estos milagros en nuestra vida cotidiana, ¿no? De hacer más habitable la vida de los demás, de hacer más fluidas las relaciones, de escuchar con más profundidad la presencia del otro, etcétera, ¿no? Estos pequeños milagros muy reales están también al alcance de nuestras manos y es otro de los aprendizajes o de los tesoros que yo he querido compartir con las lectoras y los lectores. Efectivamente, eso nos dice mucho, ¿no? De que no hay que depositar que el santo, lo has dicho muy bien, vive en la puerta de al lado, o sea que también hay que trabajarse, ¿no? Y hay que sentirse llamado a hacer de la vida una transformación, buscar ese gozo, buscar ese milagro, ¿no? Para los hombres y las mujeres además, de hoy. Claro, y eso en la vida de todos los días. José es el paradigma, si quieres, de esos santos de la puerta de al lado, que nunca saldrán en la primera página de los periódicos, pero que sin ellos el mundo sería simplemente inhabitable. José es como el modelo de esa santidad que está al alcance de todas y de todos. Y es que fíjate, al hablar de San José, ya sin querer, tienes en mente otras personas que a tu lado también están presentes, están en silencio, están trabajando y bueno, es un poco volver al principio, ¿no? La carta del Papa, cómo hace recuerdo, cómo hace memoria de tantas personas que están trabajando en lo cotidiano y hacen sus milagros, ¿no? Y si de la pandemia hubiéramos sacado simplemente esta lección,
ya sería maravilloso, ¿no? Porque este tiempo de confinamiento, este tiempo nos ha invitado o en todo caso nos ha brindado la oportunidad de ir como más hacia el interior de nosotros mismos y de ponernos más a la escucha de la gente sencilla que está todo el tiempo ahí, haciendo que nuestro mundo sea más habitable. Si Ujú. solamente pudiéramos retener esta lección de lo que estamos viviendo con tanto dolor desde hace más de un año, yo siento que ya sería un pequeño gran paso para nuestra humanidad. Bueno, pues yo creo que San José aquí nos enseña mucho. Tú también nos has enseñado mucho en este libro, la verdad que da mucho gusto. Yo creo que se lee también como, o sea, no de corrido. Yo creo que no es un libro para leer de corrido, ¿verdad? Es como para ir. A mí a veces la gente me dice, lo malo de tus libros es que se terminan muy pronto. Y, y yo creo que eso tiene que ver un poco con mi formación periodística de base, ¿ah? Con mi manera de decir, es una manera de decir clara, corta y sucinta, pero también con una manera de transmitir que quiere invitar a la interioridad. Y entonces, este libro tiene dos lecturas posibles. Una, que es leerlo de una vez y decir, ya me he enterado y paso a otra cosa. U otra, que es la que me están devolviendo muchas lectoras y lectores, que es decir, oye, pero esto es un libro de meditación. O sea, yo me lo llevo conmigo en el bolso y cada día en el metro leo un capitulito que me alimenta durante el día o durante la jornada. Y Efectivamente, sí. me llama, sí, pero esto también da cuenta un poco de la génesis del libro, porque el libro también ha nacido así. El libro ha nacido dejando fluir dentro de mí este susurro de San José a lo largo de los años. Entonces, este susurro se hace para otros también como invitación a contemplar. Es un libro para contemplar. Oye, muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Gracias por celebrar con nosotros San José y otros San Josés que no están aquí, pero que nos acordamos de ellos porque hacen mucho bien a esta sociedad y la hacen más habitable. Y bueno, pues Pues entonces esperamos en breve otro libro tuyo, igual. eso nunca se sabe, Magdalena, pero en todo caso, muchas gracias al Grupo de Comunicación Loyola, verdaderamente por la confianza que pone en la palabra también de las mujeres, porque esto también yo quisiera señalarlo al terminar esta conversación tan agradable con vosotros, y es que Ujú. hay muy pocas mujeres que se hayan decidido a escribir sobre San José. San José es una figura que tradicionalmente ha estado narrada por varones. Y otro de los puntos de interés quizá de este texto sea el hecho de que está escrito con ojos de mujer, que aportan pues quizá una mirada diferente. Entonces, pues hasta dentro Sí, de poco, seguramente, y con mucha alegría. sí, 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 es verdad. Oye, muchísimas gracias y muchas gracias A también a Íñigo vosotros. que está ahí manejando los hilos para que esto sea posible y que podamos compartir otras conversaciones contigo. Yo creo que hay que repetir, hay que repetir. Pues cuando Pero queráis, esta, con mucho gusto. bueno, muchísimas gracias, Margarita, ¿eh? Muchas gracias a vosotras y vosotros. Gracias. Chao.